Probabilidad de la unión de sucesos. Nos van a aparecer dos fórmulas. Una de ellas es la que aparece en la lámina, en la que nos dicen que la probabilidad de A unión con B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Y nos van a decir que la unión y la letra O están asociadas. Pero vamos a intentar entender el significado de la fórmula. Pasamos a la siguiente lámina y empezamos a razonar. Supongamos que lanzamos al aire un dado. Si lanzamos un dado, el espacio muestral, nosotros sabemos que está formado por el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Elementos del espacio muestral. Vamos a suponer, voy a tomar un ejemplo, el suceso A que salga par. Es evidente que los elementos que formarían este suceso, en el caso del lanzamiento del dado, podrían ser 2, 4 o 6. Digamos que el suceso B, porque me apetece, que salga un número menor o igual que 4. Y es evidente que estaría formado por el 1, 2, 3 y 4. Y vamos con un detalle extraordinariamente importante en probabilidad. Mirad, la letra O he dicho que está asociada a la unión de sucesos. Es decir, si a mí, por ejemplo, en este problema concreto, me dijeran, haya la probabilidad de que al lanzar al aire un dado, el resultado sea par o menor o igual que 4. Es evidente que si yo expresara los elementos que cumplen esta condición, si el resultado tiene que ser par o menor o igual que 4, podría ser el 1, el 2, el 3, el 4 y el 6. Evidentemente, los elementos de este suceso o son pares, 2, 4, 6, o son menores o iguales que 4. El 1, 2, 3, 4. Y hemos dicho, la letra O está asociada a la unión. Es decir, en el fondo, digamos que se trata de dos sucesos. Puede ser par, sería el formado por estos elementos, o puede ser menor o igual que 4. Es decir, en el fondo, estos elementos se corresponden a A unión con B. Si nosotros hacemos la unión del suceso A unido al suceso B, es evidente que obtenemos los mismos elementos. Es decir, cuando estamos haciendo un problema de probabilidad y aparece la letra O, está asociada con la unión de sucesos. Primer razonamiento extraordinariamente importante. Y segundo recordatorio, debemos recordar que dos sucesos decíamos que eran compatibles cuando la intersección de ambos era distinta del conjunto vacío. Compatibles, la intersección distinto del vacío. Dicho de otra forma, cuando tienen algún elemento en común. Y dos sucesos decimos que son incompatibles, lo vimos en su momento, cuando no tienen elementos en común. Sí, son incompatibles cuando no tienen elementos en común. Si no tienen elementos en común, su intersección tiene que ser igual al conjunto vacío. Dos conceptos fundamentales para entender la probabilidad de la unión. Entonces se trata de lo siguiente. Pasamos a la siguiente lámina. Nos van a aparecer dos formulitas que van a aparecer con extraordinaria frecuencia en los problemas de probabilidad. La probabilidad de la unión de sucesos, en el fondo, se corresponde a la fórmula que viene abajo. Repito, la probabilidad, deberían dar solamente esta fórmula, probabilidad de A unión con B es igual a la probabilidad de A más la de B menos la probabilidad de A intersección con B. Pero, detalle curioso, es evidente que esta es la fórmula auténtica, pero detalle,
Si los sucesos son incompatibles, por definición matemática, no tienen elementos en común. La intersección es el conjunto vacío, no tienen elementos. Luego la probabilidad del conjunto vacío sabemos que toma el valor 0. Por ese motivo, si los sucesos son incompatibles, nos van a poner esta otra fórmula. La probabilidad de la unión de dos sucesos que son incompatibles es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, y no ponemos menos la probabilidad de A intersección con C, porque si son incompatibles, la intersección es el vacío, esta expresión vale 0, desaparece de la expresión. Y si los sucesos son compatibles, evidentemente debemos utilizar la fórmula que he comentado al inicio. La tenemos en la lámina. Vamos a pasar a la siguiente lámina, donde aparece un ejemplo para aplicar estas propiedades. Nos ponemos en situación con un ejemplo concreto. Lanzamos un dado dodecaédrico, es decir, con 12 caras. Se supone que es regular y está numerado del 1 al 12. Cada una de las 12 caras tiene un número, del 1 al 12. Vamos a hallar las probabilidades que aparecen en la lámina. Y primero vamos a hallar el espacio muestral. Si lanzo un dado dodecaédrico, puede salir un 1, un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y la tradicional gilipollez que puede caer de punta. Evidentemente, estos son los elementos del espacio muestral. Me dan 3 sucesos. Suceso A, que salga 1, 2 o 3. Suceso B, 5, 6 o 7. Y el C, 3, 8 o 9. Y, por ejemplo, me dicen, debo hallar la probabilidad del suceso A. Ley o regla de Laplace. Recordemos, según Laplace, la probabilidad de un suceso, lo voy a llamar H genéricamente, es igual casos favorables entre casos posibles. Probabilidad de A. Perdonad un segundo. Es evidente que puedo utilizar la regla o ley de Laplace. Motivo: la probabilidad de cada suceso del espacio muestral es la misma. Si lanzo un dado dodecaédrico y es regular y no está trucado, hay la misma probabilidad de que salga cualquiera de las caras. Como los sucesos son equiprobables, puedo utilizar Laplace. Probabilidad de A. Casos favorables: 3. Posibles 12. 3 doceavos. Simplifico la expresión para que quede más bonita, un cuarto. Si alguien le hace ilusión, 0,25. Probabilidad del suceso B. Sencillísimo. Casos favorables 3. Posibles 12. 3 doceavos. Simplifico la expresión, bla bla bla, llegamos a lo mismo. Y probabilidad de C, casos favorables, sigue habiendo 3 casos. Entre los casos posibles 12, un cuarto probabilidad, en este caso del suceso C. Probabilidad de A unión con B. Recordemos, no es lo mismo si son compatibles o si son incompatibles. Vamos a analizar primero si son compatibles o incompatibles. A unión con B. Suceso A, suceso B. No tienen ningún elemento en común. Es decir, son incompatibles. Luego la probabilidad de A unión con B va a ser igual a la probabilidad del suceso A más la probabilidad del suceso B. Como no tienen elementos en común, la probabilidad de la intersección valdría 0. Probabilidad de A, un cuarto. En general no se suele expresar en decimal. Si alguien quiere, como da exacto, podría expresar en decimal. Un cuarto más la probabilidad de B, que es un cuarto, sumamos 2 cuartos, es decir, un medio. Razonado de otra forma, la unión de estos elementos estaría formado por el 1, 2, 3, 5, 6, 7. Tengo 6 casos favorables, 12 posibles,
Otra forma de hacerlo, 6/12, es decir, 1/2. Probabilidad de A unión con C. Vamos a analizar si son compatibles o incompatibles. Suceso A, suceso C. Si tienen elementos en común. Es decir, en este caso, como tienen elementos en común, son compatibles. La fórmula a aplicar sería probabilidad de A más la probabilidad de B, perdonad, esa y C. Probabilidad de A más la de C menos la probabilidad de A intersección con C. Conocemos todos los datos. Probabilidad de A, 1/4, más la de C, que es 1/4, y vamos a hallar la intersección. ¿Qué tienen en común A y C? Tienen en común un elemento. Luego la intersección está formada por un elemento. ¿Cuál será la probabilidad en este caso de que salga 3? Un caso favorable, 12 posibles, menos 1/12. Efectuáis la operación, tenemos la probabilidad. Probabilidad de B unión con C. Vamos a ver si son compatibles o incompatibles. Suceso B, suceso C. No tienen elementos en común. Probabilidad de A más la probabilidad de B. Son incompatibles, aplicamos esa fórmula. Probabilidad de A, 1/4. Más la de B, 1/4. Resultado, 2/4. Simplifico y 1/2. Resumen al contenido del vídeo. Ya os adelanto que a partir de ahora estas fórmulas son extraordinariamente frecuentes en probabilidad. Repetimos, la probabilidad de A unión con B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A y B. Esa fórmula es válida para todos los casos, pero, caso especial, si los sucesos A y B son incompatibles, no tienen elementos en común, la probabilidad es la probabilidad de A más la probabilidad de B. No es necesario poner menos la probabilidad de A intersección con B. Damos el tema por concluido y haremos ejercicios de unión de sucesos.